Bueno, pues yo creo que podemos empezar por, por saber, ¿no? Una definición así grosso modo de lo que podemos entender por reparación. ¿Qué dirías tú que es la reparación? Bueno, desde la mirada de la psicoterapia corporal y sobre todo desde el enfoque sistémico, eh, para mí, para que se dé la reparación se necesita de varios pasos, ¿no? Eh, con el proceso de paz, pues se abrió una gran oportunidad, ¿no? De que las partes se encontraran, de que empezaran a encontrarse y de que se llegaran a acuerdos. Pero para que ya se dé empiece a darse la reparación, pues se parte primero como de movimientos que permiten visibilizar lo que sucedió, ¿no? Porque todavía hay muchos hechos que están como ocultos. Y con respecto a lo que hablábamos en nuestro primer encuentro, pues es importante el poder que todas las partes estén incluidas y reconocidas y que todos tengan un lugar, ¿sí? Así sea, digamos que desde lo simbólico por aquellas víctimas que digamos que fallecieron y que ya no pueden estar, digamos que en estos pasos de la reparación. Pero entonces hay muchos actos que han venido a contribuir para, como denuncia, ¿sí? Como darle visibilidad a todo lo que sucedió, porque es importante que los hechos pues se esclarezcan para que realmente dé espacio a los pasos siguientes del encuentro entre seres humanos, de reconocernos desde la vulnerabilidad, ¿no? De todas las partes, el podernos volver a ver, reconocer lo que ocurrió y para que reconocer realmente desde lo profundo lo ocurrido, pues se necesita realmente el poder sentir, ¿no? El conectarnos con las emociones, con las sensaciones que están ahí en cada una de las partes. Aquí hago como una pequeña pausa para expresar lo siguiente. O sea, sabemos que realmente en este proceso, pues no siempre, digamos que por ejemplo las víctimas y los perpetradores se encuentran. O sea, no siempre está como esa posibilidad. Hay muchos procesos dentro de la JEP, ¿no? Que ya dentro del orden jurídico, algunas veces en las salas están algunas de las víctimas, pero no necesariamente están todas las víctimas que tienen que ver con cada caso que en ese momento se esté tratando, ¿sí? Y cuando se están abriendo estos procesos desde el orden jurídico, pues está mucho el orden de la mente, está mucho el orden de los procesos, de las pruebas, ¿no? Pero no tanto el nivel del corazón, ¿no? Y el nivel del alma, que es lo que realmente desde ese lugar es que nos permite empezar un encuentro que nos conduzca, ¿no? A esa reparación o a esa reconciliación como seres humanos. Entonces, muchas veces ese encuentro del que yo te hablo, pues es simbólico, ¿no? Desde las constelaciones familiares, pues nos da una gran oportunidad, un gran espacio para poder encontrarnos, ¿no? Y poder estar allí como todos los representantes, así no todos puedan estar de manera presencial, pero sí aquellos que están, poder sentir que se vinculan, ¿no? Con cada una de las partes del conflicto, de los hechos como se dieron, y poder tener una oportunidad de regresar al corazón y conectarse con lo que aún está pendiente, ¿sí? Muchas veces ni siquiera los duelos se han elaborado, ¿no? No, o sea, no ha habido como esa oportunidad. Entonces, por ejemplo, el duelo, darle espacio al duelo es un paso muy importante. El hecho de encontrarnos y podernos mirar ya como
desde un lugar, desde nuestra vulnerabilidad, pues permite reconocer que en todos hay un dolor. Y como hablábamos en otra oportunidad, pues cuando estamos en ese espacio, en esa dimensión del alma, es que podemos darnos cuenta que tanto en aquel que tuvo un rol de perpetrador o de salvador o de víctima, pues había una pulsión profunda en su inconsciente, una herida desde lo transgeneracional o desde lo, ¿sí? Desde lo individual, desde lo familiar, desde lo humano, que lo condujo, ¿no? A vivir esa situación y a estar como en una interrelación, pero desde lo inconsciente, desde lo no resuelto, lo no sanado, y desde lo que hablábamos antes, como que llamo yo el juego dramático, ¿no? Que es cuando se encuentra víctima, salvador y perpetrador. Pero cuando podemos vernos desde ese lugar, o sea, un lugar que es más desde el corazón y desde el nivel del alma, empezamos a reconocer que en el otro también hay un dolor, y tal vez un dolor que se parece al que yo estoy sintiendo. Y que si son hechos o similares o de pronto puedan ser circunstancias diferentes las que generaron esa herida y ese dolor, pero el poder reconocer que somos vulnerables, ¿no? Y el poder encontrarnos en ese sentir abre ya un espacio a un siguiente paso, que es el que yo llamo el de darle dignidad a todo lo que sucedió. Que eso no se quede como algo que sucedió y no sirvió para nada, ¿no? Sino que realmente tenía un para qué. O sea, desde el nivel del alma, todas las personas que estaban involucradas en estos hechos se estaban moviendo para resolver también algo muy profundo, ¿no? Del sistema familiar, de incluso de todas nuestras implicaciones sociales como país, porque es que la guerra nos ha sido heredada a todos y todos de alguna manera hemos sido afectados, ¿no? Algunos digamos que más de cerca, otros más distantes, pero todos hemos ido como heredando esta historia de país. Y el poder devolverle, por ejemplo, a la víctima la dignidad, ¿no? Incluso el perpetrador también, que aquello que vivió tuvo un para qué, ¿no? No se quedó allí y puede traer incluso un aprendizaje. Cuando podemos llevar la mirada al don o a aquello que se devela detrás, aquello que ahora podemos traer como un aprendizaje para nuestra vida o para ponerlo en memoria, ¿sí? De aquellos que ya partieron, pues como que eso empieza a adquirir eh, una dimensión diferente, que le devuelve dignidad, que no es solamente que se atravesó un gran dolor y un sufrimiento y se quedó allí, ¿no? Y aquí también aparece algo que me parece fundamental y creo que entre todas las piezas que tú me mostrabas y que hemos tenido oportunidad de ver artísticas que han estado contribuyendo para visibilizar los hechos, para traer luz, para que esto no se quede en lo oculto, pues es importante que luego del primer paso, ¿no? Que fue la denuncia y el traer luz a los hechos para que fuera reconocido lo que sucedió y quiénes fueron las víctimas, pues es también como devolverles una oportunidad de que no se queden por siempre como víctimas, ¿no? Sino que haya una resignificación de todo lo vivido y que la víctima, después de elaborar su duelo, también pueda tener esa oportunidad de levantarse, ¿no? Y de encontrarse desde un nuevo lugar, también con una nueva fuerza, y volver a mirar a la vida, volver a mirar con otros ojos la vida, volver a mirar
hacia adelante, porque a veces cuando solamente dirigimos los esfuerzos a la denuncia de los hechos, pues como que estamos es remarcando a la víctima, o sea, como que revictimizamos, ¿no? Y hay que también dar oportunidades de que sea visible cómo la víctima se transforma, ¿no? Cómo todas las partes tienen una transformación después de todo lo vivido. Poder llevar nosotros nuestra mirada a la resignificación de todo lo que pasó para que realmente como sociedad podamos también aprender de lo que hemos vivido y no seguirlo repitiendo, que es lo que también nos ha pasado mucho en nuestra historia colombiana, ¿no? Que se nos volvió una guerra de tanto tiempo y es como volver a repetir una y otra vez, porque es esta herencia que se lleva, pero como que no podemos salir, ¿no? De ese lugar donde tenemos la venda en los ojos para poder realmente tomar todo esto vivido y volvernos a construir y levantarnos con nueva mirada, con un corazón más despierto y abriendo nuevos caminos y nuevas maneras de hacer, que esto es muy importante, es otro de los pasos para que realmente se dé la reparación. No sé si hasta acá, como escuchando esto que te surge, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Mira, aquí hace 10 años, en 2011, hubo un atentado en un casino en Monterrey. Fue, digamos, ¿qué se diría eso? Como uno de los magnicidios más graves que ha habido en la guerra contra el narcotráfico, que empezó en 2006, 2008 realmente y terminó en 2018, pero que a la fecha todavía tiene repercusiones, ¿no? Porque aunque no está declarada directamente por parte de la presidencia, pues es claro que los cárteles, como se dice aquí, tienen el control de muchos lugares de este país. No hay manera de evitarlo. Entonces, en un enfrentamiento, o no en un enfrentamiento, mejor dicho, ante un no pago de piso, una extorsión que se le hacía a ese casino por parte del dueño que no pagaba, pues un comando armado de un cártel para intimidar o para, como manera de retaliación, quemaron ese casino. Es una situación un poco muy absurda, ¿no? Porque el dueño del casino no dejó las puertas de emergencia abiertas, las tenía cerradas, no se sabe por qué razón, si de seguridad o lo que fuera. Entonces algunas personas cuando vieron el incendio que empezó, se salieron. Los demás pues se atemorizaron porque dijeron, bueno, hay gente armada afuera, empezaron a echar gasolina, está ardiendo, o sea, la gente se fue al fondo. Toda esa gente murió, 52 personas. De esas 52 personas, 42 eran mujeres. Y de esas, bueno, una tercera parte eran trabajadores del casino, ¿no? Entonces hay como varios actores. Por un lado, los perpetradores que iban o sea, que yo creo que cometieron una tontería. Ellos posiblemente no pensaban que eso iba a generar lo que generó, porque lo dijeron luego ante los medios, algunos. Por otra parte estaba el dueño del casino que arrendaba ese local y que no pagó digamos, la cuota que le cobraba el cártel. Por el otro estaba el dueño del terreno y de la propiedad como tal. Por el otro están las víctimas, obviamente, los familiares. Y por el otro lado está el Estado, ¿no? ¿Qué ocurrió? En ese caso, bueno, pues sí hay un duelo porque pues están los cuerpos, que ya me imagino cómo quedarían. Están los cuerpos, se sabe quiénes murieron ahí en ese lugar. Hubo apresados, la mayoría hombres muy jóvenes, entre los 20 y 30, que pues están pagando su condena, ¿no? Pero las víctimas no tuvieron nunca un acompañamiento, los familiares, quiero decir, no tuvieron un acompañamiento, no tuvieron un apoyo psicológico, no tuvieron no fueron resarcidos económicamente.
porque había un seguro que pesaba sobre ese negocio. Y ese seguro lo cobró el dueño del casino y se escapó con el dinero. Ni siquiera a los empleados que a él digamos, le competía repararlos a ellos porque pues trabajaban para él, ni siquiera a ellos. Y el gobierno tampoco, digamos que tampoco presionó para que eso ocurriera. Entonces el dueño prófugo, el propietario del inmueble, pues tiene ya 10 años con el espacio inhabilitado, solamente lo alquila para estacionamiento en la parte del sótano, pues porque ese lugar quedó como maldito, ¿no? O sea, toda la gente tiene esa memoria de ese lugar. Y él pues quiere, pues es su terreno, ¿no? Quiere ponerlo a producir seguramente. Entonces los familiares de las víctimas, ante la inoperancia del Estado, porque el Estado nunca respondió, salvo con un memorial muy, o sea, como muy mezquino, una cosa muy básica, muy burda. En el Camellón se dice acá como en el separador de las entrecalles y un poco distante de la zona enfrente del casino, que no era claramente relacionable. Ya hasta hace poco supe que eso existía ahí porque un amigo me dijo. Ya está todo desmantelado, no tiene los textos que le habían puesto, tenía una fuente que ya no sirve para nada. Era como simplemente una manera de cumplir del gobierno, ¿no? Entonces estas personas se han sentido pues humilladas, se han sentido evidentemente tratadas de manera injusta y, y, y pues reclaman un trato digno, ¿no? Entonces ellos pusieron un memorial propio, que eso se me hizo, pues que así debía ser el memorial, ¿no? Las mismas personas lo construyeron haz de cuenta que había una reja por delante, atrás estaba pues todo quemado, medio demolido, y empezaron a construir sin permiso seguramente. Y ese memorial propio lo tiraron varias veces. La última vez lo tiraron creo que 3 de noviembre. Nosotros lo vimos cómo estaba el memorial y fue pues así como denigrante, ¿no? Les tiraron su memorial y continuaron con la obra, que la última vez que estuvimos ahí pues nos dimos cuenta que la sellaron la obra. Pero no hay manifestación de parte del Estado. Nosotros quisiéramos hacer una pieza que, que abogue por la reparación, por una reparación. Yo diría que, pues, digo, aquí está el orden del corazón que tú mencionas y el orden judicial, ¿no? Yo diría una reparación judicial, porque estas personas no han sido, o sea, las han tratado con la punta del pie, ¿verdad? Y es solamente un caso de muchos otros. Digo, este es un caso emblemático. Todo el mundo en esta ciudad, si tú les dices el Casino Royal, saben exactamente lo que pasó. Y ni ellos han sido reparados. Imagínate una persona que perdió a sus familiares en un caso de desaparición forzada o en un tiroteo. Ha habido muchos casos, ¿no? Pero este fue un magnicidio, o sea, fueron muchas personas asesinadas ese día. Entonces nosotros queremos hacer una pieza que increpe al Estado. Obvio va a haber un viso de denuncia, pero hay también una solicitud de reparación, porque tú comentabas de la revictimización, ¿no? ¿Cuál sería como ese movimiento, en tus términos, cuál sería ese movimiento que se podría dar? Porque, porque aquí es como que los familiares de las víctimas no existen. Hay solo como un ejercicio formal, ¿no? Que esto yo creo que fue motivado porque fue noticia internacional, o sea, mucha gente se enteró de esto. Mm. Entonces, ¿cuál tú dirías que es el movimiento que corresponde, ¿no? Porque sí hay cuerpos, sí hay duelo, pero estas personas pues sienten que no hay Estado, que no hay ley, que no hay justicia. Sí, aquí es importante hacer la diferencia de la reparación que viene del Estado, que tú nombras, ¿no? Y la reparación del nivel del alma, ¿no? Que era de la cual yo te estaba hablando. Entonces, muchas veces en nuestros países latinoamericanos, la reparación del Estado es tardía o muchas veces ni siquiera llega. ¿Mm? Al nivel de la justicia, ¿no? De las legislaciones que está vigente en cada uno de nuestros países,
pues sabemos que han sido leyes que han sido creadas, ¿no? Por hombres o por los congresos, o por, bueno, de acuerdo, digamos que al tipo de organización en cada país del orden jurídico. Pero muchas veces hay leyes que realmente corresponden, ¿no? Y que al ser aplicadas, digamos que da como una congruencia. Hay otras que realmente son insuficientes y hay otras que ni siquiera tienen, legislaciones que ni siquiera tienen coherencia con las necesidades que realmente tiene la población, ¿no? Las ciudades, los países. Entonces, incluso a veces las leyes que han sido creadas se quedan cortas para poder corresponder a las necesidades de la sociedad. Y para que esa sensación y esa percepción de justicia sea realmente correspondiente con las necesidades. Entonces, sabemos que en este ámbito y como lo que está sucediendo en este caso que tú me dices, pues realmente como que es un caso que no se le ha prestado la atención que merece, ¿no? Que no ha sido visto completamente y que no está recibiendo esa respuesta del Estado que se quisiera para que se dé esa reparación que tú hablas pero esta es una reparación distinta, ¿no? Porque es como que a veces va mirando como una parte económica, por decirlo así, que desde el nivel del alma no es lo mismo, ¿sí? Es una reparación diferente y con una profundidad distinta, porque realmente digamos que si tú lo ves en el orden del dinero, pues no hay dinero que pueda compensar una vida. Si lo ves desde el orden de lo jurídico, en algunas veces digamos que las leyes son congruentes, en otros casos no. Entonces digamos que ahí tampoco sería la reparación completa. Y desde el nivel del alma hay que mirar, ¿no? Pues a cada familia. ¿Cuál fue el movimiento que se interrumpió para ese ser que falleció? ¿Cuál fue el movimiento que se interrumpió para esa familia al perder a su ser querido? ¿Sí? ¿Cuál es esa necesidad profunda que hay en estas familias que además también necesitan ser vistas, ¿no? Que su dolor sea reconocido, que su dolor tenga visibilidad? Pero si vamos, digamos, a hacer un movimiento con cada familia, con seguridad su necesidad es diferente a la que de pronto la sociedad tiene la percepción que es la necesidad que necesita ser reparada, ¿sí? Muchas veces la necesidad es otra, o sea, por ejemplo, pueden, no sé, haber viudas o huérfanos, ¿cierto? Y entonces ahí el nivel de necesidad es diferente, el que estos niños, por ejemplo, sean acogidos, ¿no? Sean respetados, les sea proveído, ¿no? Una red de apoyo que los acoja, que los cuide, que ayuda a ofrecerles, digamos, una contención y un espacio enriquecido para que ellos puedan seguirse desarrollando, o el apoyo terapéutico y psicológico que tú decías, el apoyo emocional para que puedan elaborar sus duelos. Entonces, realmente cuando empezamos a conectar, por eso es que yo hablo, ¿no? Tanto del podernos conectar, el poder ir a un encuentro real con estas personas para realmente ver, ¿no? Sentir, estar en conexión con estos seres que sienten, que tienen un dolor, y al poderles permitir ese espacio para que ellos elaboren su duelo y para que se expresen y se manifiesten, ahí sí podemos entrar en conexión con su verdadera necesidad. Y cuando entramos con en contacto con su verdadera necesidad, también nos damos cuenta que hay un movimiento hacia la vida que se interrumpió. Y cuando podemos reconocerlo, pues es cuando realmente podemos generar un movimiento o una acción que conduzca a acompañar a estas familias
a nuevamente a conectarse con una sensación de acogida, de respeto, ¿no? De reconectarse con la vida, de poder volver a resignificar lo que pasó y poder decir en memoria, por ejemplo, de mi hermana, voy a poner un ejemplo, que fuera una hermana mía que falleció en este evento que tú estás contando. Entonces, en memoria de mi hermana, ¿sí? Yo voy a, no sé, a cuidar a su hijo que quedó, ¿sí? Y a trabajar para que él salga adelante y se desarrolle. Y en memoria de ella vamos a hacer todo nuestro esfuerzo de seguir adelante, por ejemplo. Es una manera como, ¿no? Que las familias pueden encontrar ese movimiento de resignificación y sobre todo de que en memoria de aquel que ya no está, pero que sigue teniendo un lugar, que sigue perteneciendo a esa familia, ahora los demás vamos a seguir dando pasos, ¿no? En su memoria, para que esa pérdida no sea en vano. Muchas veces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un médico que falleció, ¿no? Algo que fuera muy significativo y muy reparador es que se pudiera apoyar, por ejemplo, un proyecto que, que tuviera que ver con la salud, ¿no? Entonces, cuando empezamos realmente a conectarnos con esas familias, con esas personas que están en ese proceso de pérdida, de duelo, ¿no? Cuando realmente su dolor y su necesidad empieza a tomar un lugar y a ser considerada y abrazada, pues nace una oportunidad de reparación que es desde el nivel del alma, que es muy distinta. O sea, muchas veces, por ejemplo, para una persona, la reparación podría ser ver que hay un acto de contrición en alguna de las partes involucradas para que se haya convertido estos hechos en tan catastróficos, ¿no? Entonces, por decir algo, el dueño del lugar, ¿sí? Que si él estuviera involucrado y él expresara como un acto de constricción verdadero, pues esto puede ser muy significativo para los dolientes, más significativo que una reparación económica. Aunque si nosotros vamos a mirar, claro, en muchas de las familias van a decir, por supuesto que recibimos una, ¿no? Como una reparación económica porque nos va a servir, no sé, para darle a mi madre una casa o para que el hijo que quedó huérfano pueda tener garantizados sus estudios, ¿sí? Pero es que desde el nivel del corazón y del alma, digamos que eso como que no es del todo lo que va a lograr al nivel profundo esa reparación. Hay movimientos que desde el humano que son fundamentales. Por Es ejemplo, desde el humano, o sea, es que se nos ha olvidado nuestra humanidad, que somos seres vulnerables. El perder esa conexión con lo humano es lo que ha hecho que cada día veamos más actos y que pasen como si fuera, no sé, cualquier noticia, ¿sí? Que ya no, ni siquiera tiene una relevancia, ya no hay, mejor dicho, el asombro, ya ni siquiera, no, es otro muerto, ¿no? Es otro accidente o es otro asesinato. No, no es otro, ¿sí? Es que como que vamos perdiendo esa conexión con nuestra sensibilidad, ¿no? Con nuestra vulnerabilidad como seres, que es lo que yo digo que cuando estamos dentro de un espacio que se abre, por ejemplo, desde las constelaciones familiares, pues eso es lo que ese campo, ¿no? Especial y esa dimensión del alma nos permite realmente regresar a ese camino, de recordar que somos seres humanos, todos con necesidades, todos con sentimientos, todos con un lugar y una pertenencia en la vida, ¿sí? Con un derecho a esa vida y a ese disfrute. Entonces, desde allí, el poder ver estas circunstancias, pues nos da la oportunidad realmente de mirar en los ojos de cada uno esas necesidades olvidadas.
Y allí es donde se abre la puerta realmente a que una reparación genuina surja, Digo, para saber si... pero es desde el humano, ¿sí? Por eso yo te hablo de un duelo, del sentir, del resignificar, el ser visto, el ser escuchado, un acto de constricción, una mano de aquel que, por ejemplo, tuvo que ver en los hechos porque no, o porque no se abrió la puerta de salida de emergencia a tiempo, o porque la persona no tenía medidas de seguridad en su establecimiento, o porque entonces el poder que aquellas personas que tuvieron un grado de responsabilidad, que pudieran estar de frente mirando, ¿no? A los dolientes, a los familiares de esas víctimas, eso le da una dimensión totalmente diferente. Sí, que quería solo constatar, Janet, si lo estoy entendiendo bien. Entonces el proceso de reparación sería como darle continuidad a algo que fue detenido por esos hechos, permitir que vuelva a fluir de otra manera. Sí, es primero como mirar qué está bloqueado, ¿no? Que está, cuando yo te digo movimientos interrumpidos, pues es que cuando nosotros sufrimos un evento que nos sacude, ¿sí? Como es en la muerte, por ejemplo, de un ser querido o el asesinato de un ser querido, pues es un momento como que eh, te sacude internamente, ¿no? Hay un sentir interno. Muchas veces, digamos que esa conmoción o esa sensación interna queda, queda como en un momento de choque, ¿no? Puede quedar bloqueada, muchas veces no, pero a veces no se da esa oportunidad como de poder elaborar el duelo, como que no hay el tiempo y el espacio, porque empiezan a venir, son como las necesidades de que hay que hacerse cargo del sepelio, las vueltas jurídicas, las solicitudes ante el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Como que los esfuerzos a veces nos llevan a hacer cosas que incluso no nos dan, ¿no? Como en primera instancia la oportunidad de realmente conectarnos es con nuestro sentir. Y para esa familia, la pérdida implica que algo se detiene, por supuesto, porque es que es una vida que, que ya no va a estar, ¿no? Es un vínculo con un ser querido que ya no tiene la oportunidad de estar y como yo te decía, que puede haber un huérfano, ¿no? Que puede haber un proyecto del cual esa persona trabajaba, tenía un rol del cual otros dependían, ¿sí? O sea que habían muchas cosas alrededor de ese ser que se estaban moviendo, que en ese momento se ven truncadas. Entonces es como el poderle dar lugar a eso, es poderlo ver, ¿no? Y darle lugar en nuestro corazón a lo que está sucediendo y reconocer lo que eso implicó para la vida de esas personas y acompañarlos. O sea, nosotros como sociedad, pues Sí, es a poderlos acompañar, a que ellos puedan elaborar su duelo y que ellos puedan sentir que lo que ellos vivieron no fue insignificante, no claro. fue simplemente una noticia más. Sí, sí, justamente de eso iba a hablar, que hay una percepción de que están abandonados, ¿no? Que no hay solidaridad del resto de la sociedad, que a pesar de que conoce los hechos, pues no pasa esa frontera de saber en detalle qué fue lo que pasó, ¿no? Porque incluso hasta los familiares de las víctimas han sido acusados de querer negociar con estas personas, digo, los líderes, para tener beneficio económico y para dejar de protestar, ¿no? Entonces, pues ha sido, yo digo que un trato muy vil el que han recibido y también una apatía de todos nosotros, ¿no? Como sociedad que sabemos la historia, que no nos vinculamos o no nos enteramos o en el día a día no damos tiempo a ese tipo de contacto, ¿no? Que pueda, pues que nos pueda hacer sentir que todos somos culpables en últimas, ¿no?
que todos tenemos un grado de responsabilidad en esos hechos, ¿no? Porque fue una época en la que la gente no podía salir a la calle tranquilamente. O sea, la noche era peligrosa. En esta ciudad que no era peligrosa, la noche era peligrosa, la gente no viajaba, la gente tenía miedo, ¿no? Y los que murieron ahí, pues no eran como ocurrió en otros lugares que eran lugares de diversión y esas vidas también, o fueron mucho peor tratadas, ¿no? Porque como que era gente de los bajos fondos, ¿no? Donde estaban las ficheras, donde vendían licor, donde vendían droga, y esas personas como que valen menos, que también es gravísimo, ¿no? No, aquí eran personas que estaban en un casino, en una zona de la ciudad respetable, y aún así pasó por encima todo el sistema, porque lo que se dice es que el gobierno está coludido con el narcotráfico, porque el narcotráfico no puede operar si no tiene un acuerdo con el gobierno, y eso fue un hecho. Entonces, de alguna manera, el Estado es evidentemente culpable de esos muertos. Y no, digo, este es el tercer gobernador que recién acabó de asumir su cargo, que tiene, o sea, que ha estado ejerciendo su cargo después de esos hechos, ¿no? Y no ha habido ningún tipo de manifestación del Estado a la fecha. Entonces los familiares centran su energía, su atención en el memorial, que es lo que te quería preguntar, ¿no? La memoria, que también es muy compleja porque pues es una propiedad privada, el dueño no quiere tener un memorial ahí porque pues como que ese terreno, te digo, quedó quemado, literal, simbólica y físicamente, y no le conviene, no quiere tener ese memorial ahí, el gobierno no sabe dónde ponerlo, ni tiene mucho interés de ponerlo, pero los familiares sí quieren tener ese memorial. Entonces quería preguntarte tú cómo percibes esa figura del memorial, el memorial a las víctimas, ¿cuál es tu lectura? Mira, pues desde ahí me parece que es un paso como más, más desde la conciencia que permite eh, tanto como elaborar el duelo como empezar a dar pasos para poder cerrarlo, ¿no? Porque primero me hablabas como de ciertas peticiones que a veces es un poco como que se distorsiona, ¿no? Que entran en negociaciones y como que se vuelve un tema económico y como que no es tan claro, ¿no? De qué es lo que se negocia y qué es lo que se pide. Pero cuando tú me hablas ya del orden del poder visibilizar y hacer memoria y que esto no quede simplemente en el olvido, pues es muy importante para ellos porque nosotros primero es como un movimiento interno, ¿no? Para, para darle lugar a ese duelo y a esos seres que aunque ya no están físicamente porque fallecieron, siguen perteneciendo a esas familias. Y entonces es una manera, nosotros somos seres rituales y somos seres kinestésicos, ¿no? Que aprendemos, todo nos llega primero a través de los órganos de los sentidos, por ejemplo, lo que podemos tocar, lo que podemos oler, lo que podemos escuchar, lo que podemos ver. Entonces, es como para ellos se convierte un, en una acción que pueden sentir concretamente que le están dando lugar, ¿no? A esos seres. Entonces es como parte de un ritual que para ellos, digamos que la forma que han encontrado es hacerlo en este mismo lugar, pero digamos que si se quisieran acompañar, se podría incluso, ¿no? Hacer de otra forma, o sea, por ejemplo, que la comunidad un día vaya con una vela, los rodee, ¿no? Como aquí le llaman velatones, ¿no? Como hacer un movimiento, ¿no? De acompañamiento que, por ejemplo, incluso en el silencio, ¿no? Puede ser muy significativo el poner unas flores. Todo esto que yo te digo hace parte como de un movimiento ritual, pero al mismo tiempo como de aquello que hace palpable ese duelo que quiero elaborar y el poder hacer visible, ¿no? Lo que tú me dices de darle lugar a esos seres y que no queden en el olvido, ¿no?
que eso es precisamente lo que tú dices del memorial, darle lugar a esa memoria y a esos seres, esa significación, ¿no? Y es poder, no solamente que hay un sentimiento, ¿no? Una emoción que está dándosele posibilidad de expresarse, sino también se les da a ellos una posibilidad de ir, ¿no? De hacer eso es lo que yo hablo de los movimientos, ¿no? Es el poder yo tomar desde mi cuerpo, desde mi emoción, desde mi sensación y hacer algo que sea para mí palpable a través de todos los sentidos, de expresar y manifestar lo que estoy sintiendo y también de darle un lugar. Y el memorial es eso, ¿no? Es poder darle un lugar y una significancia y una dignidad. Si es que pensaba, por ejemplo, Janet, si el lugar no es donde ocurrieron los hechos, podría ser otro lugar. Podría ser, sí, o sea, claro que pues para ellos tiene una importancia, ¿no? Porque es como el último lugar donde estuvieron sus seres queridos. Pero también podría ser, por ejemplo, si fuera como la red de apoyo cercana a ellos o la misma como la, las personas que viven más cercanas a este lugar, por ejemplo, podrían hacer como una reunión, ¿no? Un acto de encuentro, que puede ser, por ejemplo, en un parque cercano, ¿sí? O en un lugar cercano, en donde todos son convocados a hacer, por ejemplo, una velada, de pronto con alguna música ceremonial, con una velita, con unas flores, para poder, en memoria de esas personas, ¿no? Y acompañando a sus dolientes. Entonces, digamos que ahí ya no es en el mismo sitio, se está llevando hacia un lugar, pero como hacia un lugar donde que para todos es como de conexión, ¿no? Como comunidad y que es al mismo tiempo simbólico para estas familias decir, bueno, ustedes siguen perteneciendo, queremos acompañarlos en este acto simbólico, pero al mismo tiempo desde un lugar que se conecte con la vida. Claro. Sí, porque también sería eso, ¿no? Dar el paso hacia adelante. En el caso, por ejemplo, este domingo pasado estuvimos en la conmemoración de la muerte de 17 obreros en la fábrica más importante de la ciudad, que hoy día es un parque, pero fue la primera siderúrgica de América Latina, fundada en 1900 y cerrada en 1986. Y es un parque enorme hoy día. Pero los obreros nunca fueron como, después del cierre, nunca fueron como respetados, porque se les culpó del cierre. Entonces, digamos, la narrativa general de la sociedad es como que ellos fueron los culpables de que se cerrara la empresa que era orgullo de toda la ciudad. Y los obreros lo que hacen es que conmemoran la muerte en un accidente de 17 obreros, cuando una caldera enorme tuvo un movimiento errático y con el líquido que cayó, pues mató a esas 17 personas, ¿no? Entonces su memorial, digamos que es un memorial que funciona reuniéndose año con año, hace 3, 4 años. Este año se conmemoraban 50 años de la muerte de esas personas en 1971. Pero yo pensaba que hay una cosa que es muy fuerte, porque por un lado es como la conmemoración de esas personas que murieron en el accidente, y por el otro lado es como también la conmemoración de una empresa que se cerró y que ellos se sentían parte de esa empresa, sus familias eran parte de esa empresa, y como que su motivo de orgullo, de identidad desapareció. Entonces, cuál es el elemento que puede dar ese paso hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Como poner otra vez en movimiento esa detención, que es la muerte, que es el cierre, en el caso de las víctimas del casino, que es, sí, los hechos que ocurrieron ese día ahí.
ese paso hacia adelante que tú decías que a través de una acción de encontrarse, ¿no? Que puede ser también periódica, ¿no? Por ejemplo, decir, cada año va a pasar eso, que eso es lo que organizan los exfundidores, las familias, como una manera para encontrarse cada vez más viejitos, pero comentábamos que quizá lo importante sería que ellos pudieran transmitir su pensamiento como líderes sindicales que fueron, porque si fue un sindicato auténtico, la mayoría de los sindicatos en esta ciudad están controlados por los dueños, pero el sindicato de fundidor era un sindicato auténtico, era un sindicato que sí luchaba por sus derechos, era un sindicato con gente politizada, era un sindicato que no tenía miedo a protestar porque pues sabía que el dueño no los iba a correr por eso. Y, y luego de que se cerró la empresa, imagínate que a todos los pusieron en una lista negra. Cerraron en el 86 y a la fecha hay descendientes de esos trabajadores que todavía se cambian el apellido para que los contraten en algunas empresas. Entonces ahí evidentemente hay una cosa que quedó dañada, ¿no? Ujú. Violenta, que quedó... Y lo que comentaba Lorena, porque le invitaron a dar una presentación, es que lo ideal sería que ellos le enseñaran su pensamiento, al menos a una persona joven, para como legarlo, ¿no? Que eso se continúe en el tiempo. Y a mí se me hizo muy interesante eso, que era como no quedarse como llorando, En el doliéndose. duelo, Exacto. en el duelo que no se cierra. Sí, ahí sería, por ejemplo, muy bonito, como tú dices, el poder retomar, porque es como que el buen nombre, ¿no? Quedó afectado y Mm, como que esa contribución que ellos realmente hicieron con su esfuerzo, su trabajo, por tantos años para, pues para consolidar esta empresa, llevarla al éxito, que finalmente el éxito de la empresa es pues, el éxito de sus trabajadores. claro. Y todo esto que tú decías que eran como una organización laboral con consignas pues muy genuinas, ¿no? Como que también no fue rescatado. Entonces es el poder eh, reconocerles, ¿no? Ahí sería es como realmente no solamente hacer un acto de duelo, que Mm, es lo que tú me dices que ellos hacen cuando se encuentran, sino es el poder rescatar cuál fue la contribución de ellos. Entonces, por ejemplo, eh, la solidaridad, ¿no? La constancia, la dedicación, el esfuerzo de tantas personas que construyeron juntos, ¿no? Un gran patrimonio, ¿no? Para una empresa, pero un gran patrimonio también con lo cual muchos forjaron sus familias. claro. Entonces, es como rescatar, ¿no? ¿Cuáles fueron todos esos valores y esos dones que tenían esas personas? Ponerles un nombre, ¿sí? Ponerles una voz, porque esto es muy importante, el de darle voz, que es lo que yo siento que ahí el movimiento interrumpido es ese, ¿no? De que no fue justo que ellos cargaran con mejor dicho, una lista negra sobre sus hombros e incluso que heredaran eso para sus familias. Es como que ahí hay una injusticia de por medio, una herida de injusticia. Entonces es como devolverle la voz a lo que realmente fue, a sus dones y a su contribución, ¿no? Rescatar esa contribución, darle un nombre y darle una voz. Entonces, por decir, el ejemplo de solidaridad, el ejemplo de dedicación, el ejemplo de disciplina, el ejemplo de pertenencia, porque es que hay una gran pertenencia a esta empresa que todavía sigue como que es lo que más duele en ellos, ¿no? Pareciera, lo que Sí, percibo yo, sí, sí. que fueron tan leales y en el último momento, después de que, ¿no? Terminaron siendo los culpables, cuando realmente le entregaron su mayor parte de sus años de servicio y de trabajo y de esfuerzo. Y para ellos era como no solo una empresa, sino seguramente como su familia también, ¿no? O sea, Claro. ellos se sentían realmente parte. Entonces es como que había una pertenencia y una lealtad que no fue bien tratada para ellos. Y ese es como el duelo que no termina.
Entonces, bonito sería lo que yo te digo, ¿no? Es poderle dar como voz a esos valores que no fueron reconocidos y que de pronto es lo que está siendo realmente olvidado. Y es la solidaridad, la pertenencia, la lealtad, el esfuerzo, la dedicación, la constancia, ¿no? La disciplina, el amor por una empresa, ¿no? El respeto ¿no? por ese nombre y esa empresa, que además era a partir de cada persona, o sea, se construyó a la suma de muchos. Y poderle dar además, rescatar, ¿no? Como los logros que ellos alcanzaron a tener. Entonces, por decir algo, si fue tú me decías que fue un sindicato muy activo y que tuvo logros realmente muy auténticos, ¿no? Con consignas muy auténticas, pues es poder también sacar eso, es como traerlo, como tú decías, a la memoria, ¿no? Hacerlo visible. Puede ser un pequeño relato, pero también es como, ¿no? Este grupo de trabajadores logró esto, este grupo de trabajadores creía y tenía estos valores, ¿no? Y traerlos, ¿no? Traerlos al presente. Y al traerlos al presente, por ejemplo, sería muy bonito un trabajador de esa época entregándole como esos valores, ¿no? Esos logros y todo, o sea, como esa recopilación, entregándoselos a un joven, un nuevo trabajador que obviamente ya no va a ser de la empresa, pero que sí va a ser como, o alguno de esos hijos, ¿no? Que tú me dices que quedaron, poderlos entregárselos a ellos y decirle, mire, en memoria de tu padre, ¿no? Te estamos hoy entregando esto y reconocemos que él tuvo una gran contribución a esta empresa, pero también a nuestra vida, ¿no? A la vida de los que quedan y a la vida de sus familias, porque es que de ese esfuerzo y de ese trabajo, esas familias comieron, esas familias educaron, esas familias de pronto, gracias a eso, tuvieron un techo. Y eso es muy significativo, ¿no? Entonces es como gracias a esto y al esfuerzo, al sudor, por ejemplo, de tu padre, que falleció, que hizo parte de ese grupo de esos trabajadores, pues nos quedó a nosotros una enseñanza de lo que es el valor y el trabajo, de lo que es la dedicación y la entrega. Y hoy, en memoria de esa entrega y ese amor, te entregamos este símbolo, que puede ser, o sea, por ejemplo, tú que eres artista, se te pueden ocurrir muchas cosas. Te entregamos este símbolo realmente para recordar que él nos dio un gran aprendizaje y que tuvo una gran contribución a nuestra vida, que aún hoy nos impulsa a seguir adelante. Claro. Entonces, por Curioso. ejemplo, imagínate un trabajador de los antiguos con uno de estos herederos, por ejemplo, plantando un árbol, ¿sí me entiendes? Entonces ahí se le da toda una significación a todo esto vivido, y eso es lo que yo te hablo de resignificar, ¿no? Para que ese movimiento, ¿no? Eso que es casi un ritual, se pueda convertir en una oportunidad para los que siguen, ¿sí? De recordarlo y que sea un impulso hacia la vida. Y algo que en lugar de ser solamente un dolor y una marca que se lleva como una lista negra, no, que se convierta en algo que es un orgullo y una fuerza que los va a acompañar. Claro, Y es reconocerle, no, tu padre sí contribuyó, tu claro. padre realmente no fue el causante de que se acabara una empresa, no, tu padre contribuyó muchos años a que realmente esa empresa fuera tan grande que hoy en día nadie la olvida. Y curiosamente, fíjate, las personas que más asisten a este evento son personas ya mayores. Son básicamente los trabajadores, ¿no? Con algunas excepciones, pero la mayor parte son personas ya grandes. Y su lucha en los últimos años ha sido también el memorial, fíjate. Quieren un memorial dentro del parque, porque pues el parque en ningún lado aparecen los obreros. No hay como un reconocimiento a su trabajo. De hecho, en toda la ciudad no hay sino un monumento al obrero, muy genérico, digamos. Pero en Fundidora no hay nada de eso. Entonces ellos quieren estar representados. Yo siento que el memorial es un poco, es mi percepción,
es un poco, que van a estar los nombres de los 17 muertos, ¿no? Es un poco una manera de, como de apagar la llama, siento yo, porque se va a acabar un poco el motivo de su requerimiento y va a ser simplemente una placa que está puesta en un lugar del parque que solamente Dios sabe que está ahí. Nosotros habíamos propuesto una construcción de un espacio pequeño donde pudieran ir los extrabajadores y pudieran organizar de una manera autónoma conversatorios para dialogar con, pues, con la gente, ¿no? Y comentar su experiencia, pero eso tendría una mirada muy política y es algo que en esta ciudad es como pecado, ¿no? Aquí no se puede. Y sería algo vivo, ¿no? Vivo porque estaría en transformación y dependería mucho como de la palabra de ellos, de su legado. Eso sería para nosotros lo ideal. Entonces, pensaba, ¿no? Por alguna conversación que tuvimos hace un tiempo con un país tan atascado como el nuestro en ese proceso, tan detenido en ese proceso, que a un momento histórico les sigue otro y otro, y son como capas y capas de cosas que no se resuelven. Digo, porque todos, como decías, tenemos una repercusión y somos afectados en cierta medida y tenemos familiares que han estado implicados de una u otra manera. ¿Cómo dirías tú que eso se puede alivianar o facilitar un poco ese proceso desde cada uno, ¿no? En Colombia? Mira, desde lo individual, sí es trabajar mucho como en ampliar espacio interno, ¿no? En nuestro corazón, un espacio donde ya no haya esa división. Yo te compartí a ti en la anterior entrevista, pues es que somos en Colombia, o sea, hay mucha polarización, ¿no? Y se trabaja mucho desde, o sea, es como se volvió como la herramienta, ¿no? Muy práctica y que le da beneficios, sobre todo desde lo político, desde las campañas políticas, pues el mantenernos divididos a ellos les es beneficioso, ¿no? Entonces es como internamente en lo individual, es ir soltando esa identificación con ese lado con el cual tú sientas que estás más, ¿no? Más cercano, más identificado con ese lado, esa polaridad, ¿no? Porque es que desde un lado es como juegan con el miedo, juegan por un lado juegan con el miedo y por el otro lado juegan mucho con el tema del resentimiento, ¿no? De todo es culpa de, que eso es otra de las cosas que nos detiene mucho para poder realmente avanzar y construir nuevos espacios sociales y nuevas formas de hacer y de vivir. Es que, pues, es estar como, ¿no? Esos lados de que es también rentable tener a quien echarle la culpa, Claro, ¿no? claro, Entonces, desde esas polaridades, pues siempre se está mirando como que la culpa es el otro, el que tiene que hacer algo es el otro, el que tiene que actuar o compensar es el otro, ¿no? La otra parte. Y al mismo tiempo es como que estamos continuamos, ¿no? En una confrontación ciega de como que siempre hay un lado que es el enemigo y eso no es real, o sea, realmente no es real, es como toda una manipulación realmente de creencias y de los imaginarios colectivos que tenemos sociales en el país. Entonces, desde lo individual, pues primero es eso, ¿no? Es como el poderme permitirme pararme en un punto donde yo pueda mirar, ya no como que estoy aquí de un lado o del otro, sino que puedo ver a la distancia esas dos partes, ¿no? Y cada vez como permitiéndome
tener un punto de referencia más distante y decir, todos pertenecemos, todos somos colombianos, todos somos ciudadanos, todos tenemos un sentir, unas necesidades y unos derechos. Y tal vez ninguno al final tenga la razón absoluta. Eso ya empieza a abrir como otro panorama. Claro. Y es también, si uno se permitiera estar como un ratico en un lado y en el otro, te darías cuenta que tal vez las dos partes han tenido como por allá en lo profundo algo que en determinado momento sí los condujo a sentir que, que había algo que proteger, ¿no? Algo que cuidar, que había un dolor, que desde ese dolor se movieron, como desde una herida, por decir algo, si un hijo, ¿no? Que le secuestraron a su padre, que le asesinaron a su padre, y se movió desde ese dolor y se convirtió, ¿no? Fue hacia la venganza, a tomar las armas y terminó siendo un perpetrador. Claro, si miramos, lo miramos como el niño, ahí había un dolor, ¿sí? Y hubo, claro que fue también víctima en determinado momento, pero es como que ya desde ese lugar no nos podemos seguir moviendo, ¿sí? Ya desde la retaliación, la venganza, el resentimiento, porque eso son, desde ahí seguimos quedándonos, ¿no? En la víctima, y víctimas que tarde que temprano también se van a convertir en perpetradores, ¿no? Que es lo que también ha pasado tanto en en nuestro país, y por eso son conflictos que duran tantos años. O sea, es que Dios mío, duramos más de 60 años, ¿no? En guerra, pero también es que todavía no vemos, a pesar de que hubo un acuerdo de paz, pues como que todavía se ve, ¿no? En diferentes lugares de nuestro país que asesinan a líderes sociales, que asesinan a personas que quieren tener voz en las comunidades. Entonces es porque todavía como que eso está detrás, es como que no hemos actualizado nuestras creencias, como que las dinámicas siguen estando sobre el mismo suelo y sobre los mismos imaginarios y como esas creencias, ¿no? Que ya no son sanas, ¿no? Que son tóxicas, que nos están llevando simplemente a repetir y a repetir las mismas tragedias, los mismos conflictos, los mismos dramas. Pues también es como, también tenemos pendiente eso, y es también es una responsabilidad de todos desde lo individual, es revisar nuestras creencias y limpiarlas, ¿no? Ya es hora que nos actualicemos, que hay cosas que en el pasado de pronto sirvieron, tuvieron un fin, pero hoy en día no. La sociedad y los colectivos humanos han cambiado mucho. Hoy se siente de todas maneras entre los jóvenes, se siente que sí hay como un pensamiento diferente, son muchachos que se cuestionan, ¿cierto? Que como que ya están cansados de lo mismo y dicen queremos cosas diferentes, pero es importante que realmente ellos puedan poner sus pies sobre algo sólido, y es un nuevo piso que esté compuesto primero de nuevas, ¿no? Nuevas creencias, primero de que tengan la certeza de que tienen derecho a la vida, ¿sí? De que pertenecen, de que tienen un lugar, de que hay posibilidades de hacer diferente. Porque cuando yo escucho a un muchacho decir es que hay que quitarlos y borrarlos, ¿no? Pues es que es como volver a lo mismo de antes, porque es que los de antes también estaban tratando de limpiar y quitar lo que a ellos les parecía malo. Entonces es como realmente redescubrirnos con el derecho todos de pertenecer, pero también con el derecho todos de expresarnos y de encontrar nuevos liderazgos. Esto me parece muy importante en nuestro país, porque en nuestro país para mí hay una enfermedad que se llama la espera de los caudillos salvadores.
que además han sido asesinados todos los que han surgido, así como estamos hablando, Gaitán, o sea, Galán, bueno, no sé, o sea, podríamos nombrar a muchos, pero que surgen, ¿no? Como en nuestra sociedad, como esa esperanza de que este va a ser el Salvador, ¿no? Y realmente lo que, pues desde ese lugar todavía estamos en, en movimientos que no son desde la conciencia, ¿sí? Porque estamos es colocando nuestra esperanza en el afuera y que sea un tercero que te solucione cuando todos tenemos que ser protagonistas, todos tenemos que ser actores, agentes de cambio, de transformación. Y lo que necesita, siento yo, este país es nuevos liderazgos, ¿no? Y sobre todo aprovechar ahorita que hay como una masa crítica en los jóvenes con una gran sed de transformaciones, pero que hay que como acogerlos y, ¿no? Que tengan realmente esa contención y ese suelo que yo te digo desde una nueva conciencia. Y es nuevos liderazgos que empiecen a manifestarse en muchos puntos para construir una nueva sociedad, para descubrir nuevas formas de hacer, pero no solamente desde lo político, ¿sí? Sino en todo, ¿sí? Es la nueva forma de cuidar la naturaleza, la nueva forma de hacer empresa, la nueva forma de crear arte, la nueva forma de expresarnos, la nueva forma de darle lugar a la diversidad, la nueva forma de, de producir que no sea tan contaminante, que no, ¿sí? La nueva forma de relacionarnos como seres humanos, que se exprese, por ejemplo, más solidaridad, más pertenencia por lo cultural, ¿no? Por nuestros valores sociales y no sé, como tantas cosas heredadas bonitas que tiene el país y no se ve, que no rescatamos muchas veces, ¿no? Porque nos enfrascamos es como te decía yo, en un conflicto, ¿no? Y una pelea que parte de un lado la sociedad que tiene miedo y de otro lado la sociedad que tiene resentimiento. Entonces, sí, o sea, tenemos mucho por hacer desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Y desde lo colectivo, tú como artista y como todos los artistas que he tenido la oportunidad de ver que han estado como tan interesados en toda esta parte, ¿no? De la reconciliación, de la reconstrucción social, pues hay una gran oportunidad de no solamente para denunciar, ¿no? Y hacer visibles ciertos hechos, sino también para mostrar las nuevas oportunidades, o sea, las nuevas formas de dimensionar la vida, nuevas formas de conectarnos. O sea, tenemos, o sea, los que tenemos oportunidad de trabajar como en lo social, tenemos mucho por hacer para cambiar como los imaginarios y mostrar que hay otras maneras de hacer, ¿sí? Que mostrar también la otra cara de la moneda, mostrar que también las personas que un día, por ejemplo, a mí me gustaría ver eso, ¿no? Yo veo mucho a través de los canales, incluso de los libros históricos que recogen la memoria, o sea, como que uno puede ir y ver mucho la cara de la tragedia, pero no poco puede ver la cara de lo que sucedió después, ¿no? De los que quedaron, qué han hecho con su vida, ¿sí? Porque este país también es muy resiliente y hay personas que realmente son muy valiosas desde su resiliencia, desde su empuje, desde su tenacidad para salir, ¿no? De levantarse de todas las situaciones, de todo lo ocurrido y resignificar y traer como a la vida cosas tan bellas, ¿no? Que yo veo personas que, por ejemplo, no sé, aprendieron por ejemplo, se inventaron, ¿no? Con frutos y con nuevas recetas que se convirtieron en sabores, que los conectan con lo que sucedió, pero que lo conectan con la vida y con la nutrición para otros, por ejemplo. Comunidades que se han reunido a crear un producto, ¿sí? Entonces, y que son personas que fueron víctimas en algún momento, pero que hoy en día decidieron
como quitarse ese ropaje y decir, no, aquí hay mucho más y yo voy a tomar el aprendizaje y lo que me sirvió para salir adelante. Entonces, como que también tenemos que llevar el ojo, ¿no? La mirada a eso, hacer visible ese tipo de cosas, esas historias. Y porque precisamente esos son, ¿no? Los liderazgos de los que yo te hablo, ¿no? Y es como despertar también esos nuevos liderazgos, pero también esas nuevas inteligencias, ¿no? Que llamo yo como inteligencias desde el humano, que es menos desde lo que hemos elaborado como tecnológico y más como lo que se conecta con la ecología humana, con el poder, con el respeto hacia todo, ¿no? A mí me parece que ahí es donde está la nueva inteligencia y el nuevo liderazgo, que es el respeto a la naturaleza, el respeto a los recursos, el respeto por la vida en todas sus formas, ¿no? El respeto por todas las manifestaciones de los seres humanos y toda su diversidad y toda su complejidad, el respeto por el que es diferente, el que está cerca, el que está lejos, por el que es mayor, pero también por el que es menor, por la vida que está comenzando. Y de esa mano, de ese respeto, es que realmente pueden surgir liderazgos importantes y que es lo que necesitamos, ¿no? Que es como esas nuevas miradas de cómo podemos construir una nueva sociedad y nuevas formas de relacionarnos como comunidad, como sociedad. Uf, sí, de acuerdo, totalmente. Es lo que sigue. Lo que sigue en medio del mareo pues de solamente ver como los hechos de la violencia, ¿no? Ver el más allá y construir y sentir que uno también es parte de ese cambio, de ese proceso. Me gusta todo eso que dices porque siempre se le delega al otro, ¿no? La culpa, pero también la responsabilidad de hacer el cambio. Exacto. Pues como Y es que siempre, ya no podemos seguir como creando más víctimas porque cuando yo pienso en el trabajo de los líderes sociales, pues es que realmente lo seguimos viendo, es como que son ¿no? Uno que otro salvador que surge en ciertas zonas y terminan siendo apagados y acallados. Entonces, no, imagínate tú si realmente es toda una sociedad y si nos convertimos en masa crítica, ¿sí? Entonces ya no es en esa población que está rodeada, ¿no? Por el narcotráfico o por otros intereses, sino ya es todo un país que está con una nueva, ¿no? Un nuevo sentir, una nueva manera de ver y una nueva manera de construir hacia adelante honrando la vida. sí, es lo que necesitamos. Y creo que también tiene que ver con un paso de estafeta digo, porque como pienso que todos somos de alguna manera somos responsables, que los mayores también enseñan otras partes de su vida, ¿no? Que son dignas de celebrar y de replicar para que el cambio sea entre todos. Como siempre, muy agradecido contigo, Janet. Mira, yo tengo muchas cosas en la cabeza y muchas dudas, sobre todo, con respecto a la pieza de la que te hablaba del casino, porque la vamos a hacer el siguiente año y sentimos que es mucho compromiso y me preocupa un poco caer en lo mismo que critico, porque es difícil me imagino la interacción ya en terreno. Me gustó lo que dijiste de dar la voz, eso me gusta mucho, de hacer parte de las personas que son pues, los familiares, que tengan ahí una presencia, que tengan una manera de conmemorar, de celebrar la vida y también de recordar a sus muertos y darles el lugar pues, que se merecen. Y te mantendré al tanto de lo que pase con ese proceso, porque pues todavía queda más o menos un año para que esa pieza se materialice.
pero te voy a tener al tanto. Claro que sí. Un abrazote, Yanel, muchas gracias. Igualmente para ti, muchas gracias. Se nos pasó el tiempo. Creo que nos pasamos un poco. No, estuvo muy bien, muy fluida. Gracias. A ti, muchas gracias por tu invitación. Pero entonces